Muy buenas tardes a todos los amigos de la página de Edge Legal Strategies en Facebook. Tal como anticipamos, hoy es nuestro primer Facebook Live. Nos encontramos con la licenciada Joan Pardo. El tema de hoy es la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Licenciada, ¿cuál es su área de expertise en Edge Legal Strategies? Sí, muy buenas tardes, Emily. Saludos a todas las personas que nos están viendo a través de la página de Facebook. La especialidad, ¿verdad?, a la cual me he dedicado en los pasados años es en la parte de leyes laborales y todo lo que tenga que ver con Employment and Labor Laws en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Así que esa área es la que vamos a estar tocando hoy, particularmente la nueva Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Hoy nos estará hablando, como bien anticipó ella, sobre los cambios más importantes a las leyes laborales a partir de la aprobación de la reforma laboral. Licenciada, ¿cuáles cambios considera usted que son los más significativos en comparación a la ley actual? Sí, es bien importante para todos aquellos patronos que nos escuchan que la ley que se aprobó el pasado mes de enero, específicamente el 26 de enero del año 2017, la cual se titula la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral y la estamos conociendo como la nueva Ley de Reforma Laboral, trajo unos cambios bien significativos a varias leyes laborales que ya, ¿verdad?, venía en uso a través de muchos años en Puerto Rico. Así que no es una sola ley, se trata de enmiendas y cambios a varias leyes laborales, de las más importantes y más conocidas, como lo pueden ser, por ejemplo, la Ley 80, que es la ley donde se le da lo que se conoce como la mesada por despido injustificado. Trajo cambios a la Ley 379, que es nuestra ley de horas de trabajo, cambios a la Ley 180, que establece todo lo que tiene que ver con las licencias y licencias de vacaciones y enfermedad, entre otras leyes como lo fueron algunas enmiendas a lo que es la ley de la lactancia, que son leyes más recientes. Así que me gustaría, ¿verdad?, que tocáramos algunas de esos cambios más significativos que nos afectan a todos en el área de Puerto Rico. Comencemos hablando sobre la ley número 4. ¿Solo afecta a las empresas que operan físicamente en Puerto Rico? Sí, Emily, esta ley de transformación y flexibilidad laboral, que la vamos entonces a llamar la ley número 4 del 2017, es solamente aplicable a las leyes que hacen, a las empresas, debo decir, que hacen negocios en Puerto Rico. Además, esta ley solamente aplica a la empresa privada. Eso es bien importante porque esta ley específicamente, ¿verdad?, dice cuáles serán las excepciones o a quienes no aplica. Así que debo decir que no le va a aplicar a los empleados gubernamentales, tanto a nivel de municipios como a nivel de gobierno estatal. Tampoco le aplica a los empleados federales, a aquellos empleados que ya tienen unas disposiciones mediante convenios colectivos. No les aplica a los contratistas independientes y a aquellos empleados a quien específicamente por una ley se ha dejado fuera. Así que es bien importante que aquí estamos hablando de una ley que solamente aplica a la empresa privada. ¿Qué cambios hay con respecto al derecho de las mujeres lactantes, de las madres lactantes particularmente? Sí, en esta ley específicamente, la cual le aplica a las madres lactantes, ya sea que lactan a su bebé o que se extraen la leche materna durante horas de trabajo, pues en esta ley o este cambio que hubo a la ley 479, que es la ley de madres lactantes, pues es lo que tiene que ver con las madres que trabajan a tiempo parcial, lo llamado part-time. Para estas madres obreras se le dispone que van a tener derecho a lactar siempre y cuando cumplan con el mínimo de trabajar 4 horas y tendrán derecho a extraerse leche materna o lactar por un periodo de 30 minutos. También la ley hace una aclaración y especifica que todos los patronos deberán proveer a las madres lactantes un lugar higiénico, un lugar seguro, un lugar limpio y privado para que lleven a cabo la función de extracción de leche o de lactar. Así que eso es varios cambios significativos con respecto a las madres lactantes que trajo, ¿verdad?, la ley número 4. Licenciada, se nos quedó un punto importante en cuanto al artículo 1.2 de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que conocemos como la ley número 4. En el tema del contratista independiente, ¿qué define claramente los criterios para que una persona pueda ser considerada un contratista independiente? Que hoy día vemos, ¿verdad?, que ha habido un aumento en este tipo de personificación.
Sí, bueno, me mencionaste dos áreas, ¿verdad?, distintas de lo que dispone la ley número 4. Me gustaría aclarar primero que nada a qué se refiere ese artículo 1.2. Es sumamente importante lo que dice el artículo 1.2 de la ley número 4, y es que esta ley, las disposiciones de la ley 4 serán aplicables prospectivamente. ¿Qué significa eso? Que aquellos empleados a quienes tenían unos beneficios, unos derechos mayores antes de la aprobación de la ley, es decir, antes del 26 de enero del 2017, esos empleados están cobijados por las leyes anteriores que le aplicaban. Así que esta ley número 4 será prospectiva. No obstante, ese mismo artículo 1.2 hay que leerlo cuidadosamente, hay que tener mucho cuidado, porque el mismo artículo dice que esta aprobación o la aplicación prospectiva de la ley número 4 se hará constar expresamente en cada uno de los artículos, y me gustaría leerlo específicamente tal y como lo dice la ley. Y dice que estos empleados, los empleados a quienes estaban contratados con anterioridad a la ley, continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían previamente. Sin embargo, según lo dispuesto en los artículos de esta, esto significa que cada artículo va a contener específicamente si le va a aplicar o no le va a aplicar a los empleados de manera prospectiva o no. Así que esto es bien importante porque tenemos que ser cuidadosos cuando leamos cada uno de los artículos para saber si nos va a aplicar solamente a los empleados nuevos o si estarán cobijados los empleados anteriores. Y esto, ¿verdad? Lo vamos, si alguien tiene alguna pregunta, pues se la podemos ir aclarando y lo voy a estar explicando cuando entremos directamente a las diferentes áreas. Me preguntaste sobre los contratistas independientes. Los contratistas independientes es un área que esta ley trae como parte, ¿verdad?, de unas definiciones específicas que hace con respecto a esta figura. La figura del contratista independiente es una persona, un individuo que se utiliza muchísimo en las empresas y que no está clasificado como empleado. Así que un contratista independiente no puede ser considerado como empleado, así que las leyes laborales no le van a aplicar. Son personas cuyo nombre así lo dice, son contratados de forma independiente, y esta ley número 4 lo que hace es que especifica cuáles son los criterios y le explica, ¿verdad?, más en detalle a aquellos patronos para que puedan entender lo que es ese contratista independiente y que no confundan ese trabajo a ser contratado con un empleado. Por ejemplo, en el caso de los contratistas independientes, se espera que los contratistas independientes sean personas que tengan sus propios medios para llevar a cabo ese trabajo. El control sobre la manera, la forma, el cómo, el dónde y el cuándo realizan el trabajo, pues eso le da esa categoría de contratista independiente, porque el empleador o el patrono no tiene que decirle de qué manera hace su trabajo. Ya esto está claramente establecido en leyes federales, y lo que hace esta ley número 4 es que le da, ¿verdad?, más definiciones o lo aclara más a nivel de Puerto Rico, pero aún así la misma ley hace la salvedad que en cualquier duda o lo que no se establezca mediante esta ley, entonces se definirá como se establece a través de las leyes federales. Así que es importante, ¿verdad?, que las personas y sobre todo los patronos sepan cómo clasificar correctamente a un empleado, específicamente si va a ser un empleado o si esos servicios se van a llevar a cabo con un contratista independiente bona fide, que es la persona que entonces podríamos contratar para llevar a cabo esas tareas. ¿Qué cambios, si alguno, se aprobó con respecto al pago de horas extra? Sí, esto es uno de los cambios que podemos ver que fueron bien significativos, porque aquí se enmienda específicamente lo que es nuestra ley de horas de trabajo, que es la ley 379 de Puerto Rico. Se hacen una serie de enmiendas a esta ley, y el más significativo de todo, y el que todos los patronos deben estar muy atentos a cumplir, es que se eliminó lo que era el pago de horas extra o overtime durante el periodo de 24 horas. Así estaba establecido anteriormente. Esto se elimina, y lo que significa ahora que un empleado no exento
tendrá derecho al pago de horas extra cuando se exceda de 8 horas en un día calendario. Así que no es dentro del periodo de 24 horas, debo decir, exceso de 8 horas en el periodo de 24, sino es en el exceso de 8 horas, pero dentro de un día calendario. Un ejemplo. Anterior a la aprobación de esta ley, pues nosotros los patronos muchas veces, pues un empleado tenía un horario de 8 a 5 de la tarde y por alguna razón pues le pedía al patrono que al otro día pues necesitaba salir más temprano, si podía entonces en vez de entrar a las 8 entraba a las 7. Y el patrono, pues muchas veces, ¿verdad?, que le gusta ser flexible con sus trabajadores, no le hace, ¿verdad?, ningún problema el que el empleado adelante esa hora de trabajo y le daba o le concedía ese permiso de trabajar o adelantar su hora de trabajo. ¿Qué ocurre? Que esto lo que constituía es que aun cuando, ¿verdad?, era una idea de algo, un favor o quizás algo voluntario que hacía el patrono, no se estaba dando cuenta de que ese empleado estaba acumulando una hora de horas extra porque estaba adelantando su horario de trabajo, así que se excedió de las 8 horas antes de que concluyera el periodo de las 24 horas. Así que eso era anterior a la aprobación de esta ley. En adelante, esto se elimina y lo que significa es en el día calendario. También los empleados no exentos tendrán derecho al pago de horas extras cuando trabajan en exceso de 40 horas y también cuando trabajan durante su día de descanso semanal, el que le corresponda. También aquellos empleados a quienes le cobija un convenio colectivo y que dispone del pago de horas extras específicamente. En cuanto a las horas extras, también es bien importante, ¿verdad?, recalcar que esta ley establece cómo se hará el pago de horas extra y cuál es el rate o la paga que corresponde, y esto es a razón de tiempo y medio o 1.5. Así que aquí se elimina lo que era el pago doble de horas extra y en adelante pues se da lo que es el pago de horas extra a un rate de 1.5. Además de esto, la ley 379 establece algo que se ha hablado mucho y lo hemos visto mucho en la prensa, en las noticias, lo que es que se permite lo que se conoce como el flexi time. Esto de flexi time lo que significa es que el empleado podrá, mediante un acuerdo y un acuerdo voluntario, y es importante recalcarlo, que es voluntario, no es un acuerdo que impondrá el patrono, sino que el empleado deberá estar de acuerdo, el que se haga un programa de trabajo, un itinerario de trabajo flexible, el cual no podrá exceder de las 10 horas dentro del día calendario. Así que ese empleado, junto con su patrón y el empleado, podrá hacer un acuerdo escrito en donde se va a establecer este horario flexible o flexi time. También hay unas disposiciones en donde se permitirá que el empleado, aquellas horas que no pudo completar en la semana como horas que tomó en carácter personal, pues se permite que dentro de ese horario semanal pueda completar o añadir horas de trabajo. Esto no tiene que ser por un acuerdo escrito, sino que puede ser solicitado hasta un máximo de 12 horas. Así que aquí hay, ¿verdad?, varias alternativas que tienen los patronos, tanto los patronos como los empleados, para que se puedan hacer esto, el llamado flexi time. Pero es bien importante que sepan que este flexi time es voluntario, así que hay penalidades para aquellos empleados, para aquellos patronos que le impongan o obliguen a sus empleados a que tengan este tipo de horarios, porque no, bajo ningún concepto, se puede obligar al empleado para ello. Así que es bien importante. ¿Hubo algún cambio en el término de prescripción para una reclamación bajo la ley 379? Sí, hubo cambios en el término de la prescripción para que los empleados puedan reclamar, inclusive no solo para la ley 379, sino para la ley 80, para la ley 180, pues se uniformó, y lo que era antes un periodo de 3 años que tenían los empleados para poder reclamar, ya sea ante el Departamento del Trabajo, ya sea ante el Tribunal Estatal o las agencias administrativas, pues ahora ese periodo se acortó y el empleado solamente tendrá el término de 1 año
un año para poder reclamar. Así que es bien importante que los empleados, tanto el empleado como el patrono, sepan que ese es un cambio también significativo en la ley, porque se acorta ese periodo de reclamación de 3 años a lo que era un año, o lo que será un año a partir entonces de la aprobación de la ley. En el caso de la ley de cierre, que es la ley número 1 de 1989, ¿quedó o se derogó? Sí, hay muchos patronos que nos hacen esa pregunta y se aclara nuevamente. Parte de la ley número 4 es que definitivamente la ley número 1 del 89 fue derogada, así que la ley de cierre está derogada totalmente. Lo que significa es que aquellos empleados que tenían derecho a la paga de 11.50 los domingos, pues esto se elimina. Así que no hay tal paga extra en los días domingos, y solamente se mantuvo aquellos comercios que anterior a la aprobación de la ley ya se les requería el cerrar los días Viernes Santo y Domingo de Resurrección, pues entonces se mantiene esa prohibición de permanecer abiertos en esa fecha. Eso se mantiene. Aquellos que no le aplicaba, pues no aplica. Pero es bien importante porque aquí también se da se aclara y se añade bajo lo que es la ley número 4 del 2017 un derecho para personas de creencias religiosas específicas que entiendan que necesitan el tiempo para poder practicar sus creencias religiosas, pues esta ley les da un derecho para solicitar al patrono un acomodo razonable que debe ser por escrito para la práctica de las creencias religiosas. Así que por un lado, ¿verdad?, elimina lo que es la ley de cierre y que prácticamente, ¿verdad?, los empleados pueden ser se le pueden dar itinerarios para trabajar en cualquier horario, cualquier día, pero para aquellos que puedan, ¿verdad?, probar que por sus convicciones religiosas o creencias religiosas tienen que trabajar, por ejemplo, un día domingo, un día sábado, y deben asistir a la iglesia, pues que soliciten ese acomodo razonable para que entonces el patrono pueda hacer los arreglos y conceder entonces esas fechas que el empleado pueda asistir a sus a practicar su religión y que no conflija y obviamente no tenga ningún tipo de consecuencias con respecto a su trabajo. En el caso de la ley 180, que es la ley de salario mínimo, vacaciones y licencias por enfermedad, ¿qué ocurre con la parte de las licencias de vacaciones y enfermedad? Sí, esta ley número 4 nuevamente, ¿verdad?, trae unos cambios significativos que particularmente afectan a los empleados. Y los patronos, en este caso, pues es una de las disposiciones de la ley que específicamente establece que estos cambios van a ser prospectivos para aquellos empleados que sean contratados a partir de la aprobación de la ley, es decir, a partir del 26 de enero del 2017. Por lo tanto, aquellos empleados a quienes le cobijaba una tasa de acumulación para licencias de vacaciones y enfermedad mayor, porque estaban, ¿verdad?, trabajando anterior a la aprobación de la ley, eso se mantiene, siempre y cuando se mantengan trabajando bajo el mismo patrono. Si el patrono cambia, pues entonces ya no le cobija ese derecho, ¿verdad?, que los cobijaba con la ley anterior, y entonces van a comenzar como un empleado nuevo, lo que se considera un empleado de nueva contratación a partir de la aprobación de la ley. ¿Cuáles son estas nuevas acumulaciones de licencia? Pues lo que antes era un mínimo requerido de 115 horas, ahora es una acumulación que tienen que llegar hasta 130 horas para que ese empleado tenga derecho a la acumulación de vacaciones y enfermedad. Aquellos empleados que cumplan con ese mínimo de 130 horas tendrán derecho a acumular lo siguiente. Durante el primer año de trabajo, medio día por cada mes de acumulación. Entre el segundo año y el quinto año de trabajo tendrán derecho a una acumulación de 3/4 día por mes. De los 5 años a los 15 años de trabajo tendrán derecho a acumular un día por mes. Y de los 15 años en adelante tendrán derecho a acumular por licencia de vacaciones 1 1/4 por mes, que es lo que actualmente tenían los empleados de acumulación mensual antes de la aprobación de la ley. Pues esto ahora no se obtendría o no se va a obtener para aquellos empleados hasta tanto no cumplan los 15 años trabajando con la empresa.
Además, aquellos empleados durante ese primer año de trabajo, ¿verdad? Esos empleados que acumulan en medio día por mes, también hay una distinción para los patronos que tienen hasta 12 empleados. Así que los patronos o empresas pequeñas que no tienen más de 12 empleados, esos empleados nuevos tendrán una acumulación de vacaciones, estamos hablando de la licencia por vacaciones, de medio día por mes. Para los empleados, en el caso de la licencia por enfermedad, la acumulación no se alteró, se dejó tal y como existía en la ley 180, según estaba establecida desde 1998, que es la acumulación de un día por mes. No importa la cantidad de empleados que tenga el patrono. Así que, repito, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de anotar, la acumulación a partir del 26 de enero para los empleados nuevos es medio día por mes durante el primer año, durante el primer año. Del segundo año hasta los 5 años, 3/4 día por mes. De 5 a 15, 1 día por mes. Y de 15 en adelante, 1 1/4. Enfermedad se quedó igual, 1 día por mes. José Luis en Facebook nos está haciendo una pregunta. ¿Qué documentos se pueden utilizar para validar el acomodo razonable? Sí, eso es, ¿verdad?, algo que hay que seguir las disposiciones de lo que es el acomodo razonable. Por ejemplo, estamos hablando del acomodo razonable de religión, ¿verdad?, por creencias religiosas. Pues la persona, esto hay que verlo, ¿verdad?, de caso a caso, todo dependerá de la religión que practique. Es una persona que se ha destacado o que su congregación tiene conocimiento de que acude a la iglesia los domingos en un horario específico. Así que todo dependerá, ¿verdad?, de la situación específica del acomodo que se trate. Porque si estamos hablando de que la prohibición, por ejemplo, yo conozco que hay religiones que simplemente prohíben el trabajo, realizar trabajos en un día específico, pues en eso hay que probarle, hay que llevar documentación al patrono de que uno pertenece a esa congregación, a esa religión específica y que es un miembro de esa congregación. Así que pudiese llevar documentación de la persona, ¿verdad?, ya sea del sacerdote, del líder de la congregación o de la religión específica, donde se establezca cuáles son los criterios de ese acomodo razonable que solicita la persona. Gracias mil, José Luis. Invitamos a todos los amigos que están conectados que en caso de tener alguna duda en el mismo tema nos pueden comentar y vamos a estar leyendo las mismas. Licenciada, pasemos ahora al tema del bono de Navidad. Es un tema bastante candente, está bajo la ley número 1480. Queremos saber, ¿hubo algún cambio para los empleados contratados a partir de la vigencia de la ley? Sí, es un cambio también significativo. En el caso del bono de Navidad, esta, ¿verdad?, es una ley que nos aplica a todos, tanto a los empleados de la empresa privada como a los empleados públicos, pero en el caso específico de lo que es el bono de Navidad en la empresa privada, pues hay una distinción y hay, ¿verdad?, lo que es los empleados cuando son están en empresas de 20 empleados o más o 20 empleados o menos. Así que primero hay que hacer esa distinción que ya existía en la ley 148. Y es que aquellos empleados a quienes le aplica lo que es las horas mínimos que deben acumular para que tengan derecho al bono de Navidad, en este cambio o esta enmienda que se le da a la ley de bono de Navidad, le aumenta la cantidad de horas que tiene que acumular durante el periodo que establece la ley para acumular el bono de Navidad, que es desde el 1 de octubre del año anterior al pago del bono hasta el 30 de septiembre del año en que se paga el bono. Así que durante ese periodo, ese empleado anterior a la aprobación de esta ley de reforma laboral era 700 horas que tenía que acumular, ahora son 1.350 horas. Así que esto aumentó significativamente y ese mínimo que tienen que acumular para que tengan derecho a el pago de ese bono, pues cambió. Así que durante ese periodo, aquellos empleados que cumplan con ese mínimo de horas, en el caso de las empresas con 20 empleados o más, deberán pagar un 2% del salario hasta un máximo de 600.
y en aquellas empresas con 20 empleados o menos deberá pagar un 2% de salario o hasta un máximo de $300. Importante que la ley aquí también aclara que el bono deberá ser pagado entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. ¿Okay? Así que hay un término específico que la ley establece para pagar ese bono. Además, esto es bien ¿verdad? Importante que aquellos patronos sepan que durante el primer año de trabajo de aquellos empleados nuevos solamente tendrán derecho al pago de la mitad del bono que le correspondería. Así que si es en el caso de las empresas de 20 empleados o más, ese máximo de 2%, $600, o 20 empleados o menos, el máximo de 300. Así que durante el primer año tendrán solamente derecho a la mitad de ese bono que le correspondería. Y al igual que anterior a la aprobación de esta ley, aquellos patronos que no cumplan con el pago del bono, pues serán penalizados. Si lo pagan después de la ley, como después de la fecha que establece, pero antes de los 6 meses de que haya pasado el término para pagar, el empleado tendrá derecho a que le paguen de bono lo que le correspondía más una cantidad igual a la mitad. Si el patrono hace el pago después de pasados esos 6 meses, el empleado tendrá derecho al pago que le correspondía más el doble, o sea, una cantidad igual. Así que es bien importante, ¿verdad?, que los patronos cumplan con estos términos que le da la ley para el pago del bono para que no estén sujetos a estas penalidades que le impone la ley. ¿Cuáles fueron los cambios más significativos con respecto a la Ley 80 de 1976? Bueno, la Ley 80, para todos aquellos que no la conozcan o que la conocen comúnmente como la Ley de la Mesada o la Ley de Despido Injustificado, pues esa es la ley que establece o que establecía cuáles eran las cantidades que le correspondería a un empleado que es despedido sin justa causa. Así que en esos casos, aquellos empleados a quienes la ley les concede esa indemnización, que es como se conoce la mesada, pues tenían derecho a que cuando reclamaran, dependiendo la cantidad de años que llevaban laborando con el patrono, tenían derecho a un pago de esa indemnización más una indemnización adicional, que eran las semanas por cada año de servicio. Pues básicamente esta nueva ley número 4 enmienda la ley 80 y elimina lo que son esas cantidades progresivas por años de servicio y establece que en adelante, o sea que esto es otra de las enmiendas a la ley que específicamente en el artículo que lo habla de la ley número 4 establece que esta ley esto va a ser de forma prospectiva. O sea, que la reclamación o a lo que tuviese derecho de mesada, aquel empleado que estuvo trabajando antes de la aprobación de la ley, pues tendrá derecho a la indemnización haciendo el cálculo con la ley anterior, como estaba anterior a la aprobación de esta ley en enero. ¿Cuál es el cambio? Pues en adelante, aquellos empleados que se pruebe que fueron despedidos sin justa causa, tendrán derecho a una indemnización que corresponde a 3 meses de salario y 2 semanas por cada año de servicio. Esta cantidad no podrá ser nunca mayor o en exceso del equivalente de 9 meses de salario. Así que no importa que la persona trabajó 10 años, 15 años, 20 años, a partir de la aprobación de la ley, esa indemnización, al hacer el cómputo total, no podrá exceder del equivalente de 9 meses de salario. Así que eso es un cambio bien importante, bien significativo, y aquellos empleados, recuerden, a quienes le cobija todavía la ley anterior, pues tienen que estar los patronos, tanto el patrón como el empleado, pues tienen que estar atentos, porque en caso de reclamaciones tienen que hacer la evaluación si les cobija la ley anterior y hacer el cálculo bajo la ley anterior o bajo lo que es las enmiendas de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que es la ley número 4 que tenemos ya desde el pasado mes de enero. ¿Se elimina la presunción de que el despido fue sin justa causa? Bueno, se elimina, pero aquí, ¿verdad?, hay unas dudas que han surgido desde que se aprueba esta ley, y es en cuanto a lo que significa, lo que sería el peso de la prueba y a quién le corresponde. Es decir, a quién le toca probar
en el tribunal que el despido fue o no fue con justa causa. Anterior a la aprobación de la ley número 4, esto claramente estaba establecido que le correspondía al patrono el peso de la prueba para las reclamaciones laborales. Sin embargo, todas, ¿verdad? Lo que es esta parte de lo que es la ley 80 fue eliminado en su totalidad y no se establece, ¿verdad? De manera clara que en adelante el peso de la prueba entonces le va a corresponder al empleado. Hubo una comunicación de la Secretaría de Justicia aclarando que todavía el peso de la prueba le corresponde al patrono, pero en este caso nosotros entendemos, los abogados que representamos a patronos, que todavía esto no está por decidir, que debe ser el Tribunal Supremo quien finalmente interprete la intención legislativa, pero nuestra contención es que el peso de la prueba, al ser eliminado, pues se revierte y ahora sería entonces al empleado a quien le corresponde el peso de la prueba a partir de la aprobación de esta ley en las reclamaciones nuevas. Tenemos a Vanessa Vélez conectada. Vanessa Vélez nos pregunta, cuando los periodos de trabajo son de 6 horas, ¿se puede obviar la penalidad de la quinta hora, o sea, el periodo de almuerzo? ¿Esto aplicaría para un empleado cuya jornada de trabajo es de 8 horas diarias, pero solicita, por ejemplo, un día trabajar 6 horas corridas para salir temprano por alguna situación particular? Habíamos hablado sobre eso. Sí, en el caso, aquí estamos hablando de la hora de alimento. Lo que establece la ley es que se podrá obviar la hora de alimento si el periodo de trabajo no excede de las 6 horas. Por lo tanto, sí se puede obviar en ese caso la hora de alimento. Si se pasa de las 6 horas, entonces el empleado tiene derecho a tomar, ¿verdad?, la hora de alimento, y si no es de esa manera, pues entonces a que se le compense con la paga extra, que recuerden es tiempo y medio. Ya en el caso de el exceso o el trabajo durante hora de alimentos, pues se cambió, ya no es doble, la penalidad es tiempo y medio, lo que se establece en el caso de la hora de alimento, pero la contestación es que sí. Vanessa, gracias mil por la pregunta. Licenciada, continuamos. ¿Cuál será en adelante el periodo probatorio de los empleados? Sí, en el caso del periodo probatorio, que hasta el momento, ¿verdad?, como lo conocíamos en la empresa privada, el periodo probatorio de los empleados era un periodo de 90 días y ese periodo probatorio debía hacerse constar por escrito y establecerse cuál iba a ser la fecha de comienzo y cuál iba a ser la fecha de finalidad del periodo probatorio. Bueno, pues a partir de la aprobación de esta ley, aquellos empleados nuevos de forma prospectiva, no exentos, tendrán un periodo probatorio automático, esto es bien importante, de 9 meses. Ese periodo probatorio es de 9 meses. En el caso de los empleados exentos bajo la clasificación de administrador, ejecutivo y profesional, tendrán un periodo probatorio automático de 12 meses. Y cuando la ley dice meses, 12 meses o 9 meses, estamos hablando de meses calendario. Y los meses calendarios son de 30 días. Importante para aquellos patronos que me escuchan, cuando ustedes hagan ese cálculo, para calcular la fecha en que concluye el periodo probatorio, deben hacerlo contando los días calendarios a razón de 30 días desde que el empleado comienza hasta que termina de trabajar. Así que no es necesariamente, estamos hablando de los 365 días, sino que hay que hacerlo días calendarios, que es como se establece por ley. Así que, recapitulando, pues estamos hablando que para los empleados exentos, profesional, ejecutivo y administrador, el periodo probatorio automático es de 12 meses y para los empleados no exentos de 9 meses de manera automática, de forma prospectiva. Licenciada, nos queda una duda en cuanto al tema del bono de Navidad. ¿Cómo los cambios afectan a los patronos de las empresas privadas? Bueno, en el caso del bono de Navidad, estamos hablando de que el patrono, ¿verdad?, todavía continúa con la obligación del pago del bono, pero en este caso los empleados necesitan acumular más horas para llegar a esta cantidad, para poder tener derecho. O sea que en muchos casos quizás hay patronos que no van a tener
que pagar bonos porque esos empleados que no cumplan con ese mínimo de horas, que como dijimos, se aumentó de 700 a 1350, pues no van a llegar a la cantidad de horas necesarias y por lo tanto ese patrono no tendrá la obligación del pago de ese bono a ese empleado en específico. ¿Cuánto tiempo tienen ahora los empleados para reclamar la violación de sus derechos a partir de la aprobación de la nueva ley? Sí, como dijimos ahorita, en adelante, ¿verdad? Lo que era un periodo prescriptivo de 3 años, ahora se acortó y ese periodo que tienen los empleados para reclamar es de 1 año. Importante, ¿verdad? Que ese periodo es de 1 año para reclamar. Pasamos a hablar entonces ahora, como último tema, la Ley 100, discrimen en el empleo. ¿Qué ocurrió con esa ley y qué va a ocurrir de ahora en adelante? Sí, es que se elimina, ¿verdad? A partir de la aprobación de esta ley se elimina lo que es la presunción del crimen en el empleo en los casos laborales. Y en este caso lo que hace la ley número 4 es que limita lo que van a ser los daños punitivos, daños compensatorios, en los casos donde se reclame bajo lo que es discrimen en el empleo, bajo el título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964. ¿Cuál es este límite? Pues hay unos límites específicos que establece la ley. En el caso de aquellas empresas hasta 101 empleados, ese máximo de compensación será $50,000. En el caso de empresas de 101 empleados hasta 200 empleados, esa compensación máxima será de $100,000, no puede pasar de esas cantidades. En el caso de 201 empleados hasta 300 empleados, la compensación será de $300,000. Y en adelante, ¿verdad? 500 empleados en adelante, la compensación será de $300,000 máximo. Así que hay una compensación máxima de $300,000 en caso de reclamaciones por daños compensatorios o punitivos, y se da ese cambio, ¿verdad?, en lo que es la ley de discrimen en Puerto Rico también, y específicamente sobre las presunciones. Esta ley también tiene un límite que aplica a los casos de represalias. En los casos de represalia también se estableció en la ley número 4 que estos límites van a incluir los casos en donde se reclame represalias en ese tipo de casos. Licenciada, tenemos a Kelvin Santiago conectado. Nos comenta, ¿van a abordar el tema del empleador único también? Al parecer se conectó unos minutitos tarde. Sí, pero le puedo conectar. Claro. A lo que se refiere, Kelvin es la ley número 8. La ley número 8 del 2017 es la ley del empleador único, que solamente le aplica, y es la ley, ¿verdad?, que le aplica a los empleados gubernamentales, y es una enmienda que también se da en el caso de los empleados gubernamentales, pero no, lamentablemente esta charla que tenemos en la tarde de hoy solamente aplica a la ley número 4 del 2017, que es la ley de transformación y flexibilidad laboral. Quizás más adelante pudiésemos tener una charla parecida específicamente bajo la ley número 8 del empleador único. Kelvin, de todas formas te invitamos a que puedas escribirnos un correo electrónico o a llamar a la oficina. El teléfono de Edge Legal Strategies es 522-2000 y pueden comunicarse directamente a nuestras oficinas. Alondra Allende, discúlpeme, se conectó y nos pregunta sobre el FlexiTime. Okay. El FlexiTime, como hablamos, es parte, ¿verdad?, de lo que se incluye en las enmiendas de la ley 379, y lo que hace es que provee o da, ¿verdad?, el derecho de los empleados en el sector privado a trabajar hasta un máximo de 10 horas en un periodo, ¿verdad?, de un día calendario durante una semana de trabajo corrida de 4 días, y se permite que se lleve a cabo este acuerdo porque es un acuerdo que tiene que hacerse por escrito y de forma voluntaria. Lo más importante del FlexiTime no solo es que se permite trabajar hasta 10 horas, y ese, ¿verdad?, exceso de las 8 horas no se considera horas extra, sino que ese acuerdo es voluntario, así que el patrono no podrá obligar a un empleado a que tenga que acogerse a este tipo de horario flexible, sino que tiene que ser un acuerdo voluntario entre ambas partes, el cual debe ser por escrito,
y si ese acuerdo las partes de manera voluntaria también desean que se termine, lo pueden hacer si lo acuerdan ambas partes. Si es unilateralmente, hay que esperar entonces a que se cumpla un año del acuerdo para entonces poder terminar el acuerdo del horario flexible o lo que se conoce como el flexitime. Gracias, Alondra Allende, por la pregunta. Licenciada, ¿los cambios que presenta la reforma laboral son solo válidos para las personas que comienzan a trabajar luego de la aprobación de la misma? Esto pone a las empresas a operar con dos leyes laborales distintas simultáneamente. ¿Qué retos presenta esto para los negocios y de qué cosas deben estar alertas para no incurrir en penalidades? Sí, es bien importante, ¿verdad? Que precisamente como lo hemos hablado en esta charla, en esta tarde, pues sí, efectivamente hay partes, ¿verdad? Y enmiendas a las leyes laborales que van a ser prospectivas para empleados nuevos y hay otras que se mantienen y que todavía cobijan a empleados que van a estar trabajando en empresas. Así que como bien dices, Emily, pues hay empresas que van a estar funcionando con disposiciones legales vigentes, con términos distintos y que le aplica de distinta manera a su grupo de empleados. ¿Cuál es el reto? Pues el reto de todo patrono es que debe estar atento a todos los cambios laborales, debe consultar en caso de dudas, cuando tenga alguna pregunta, cuando tenga que buscar orientación legal, pues a veces es muy fácil, ¿verdad? Con todo que tenemos, ¿verdad? Los medios electrónicos al alcance, pues es muy fácil leer por internet opiniones o artículos, pero si usted no es un experto en áreas de leyes laborales, particularmente en el caso de Puerto Rico y más aún luego de estos cambios, pues es mejor que se oriente legalmente con sus abogados laborales y que en caso de que sean patronos que tengan departamentos de recursos humanos, pues que se mantengan al día, cojan adiestramiento en lugares donde hay, ¿verdad? Profesionales que se dedican a que las personas, ¿verdad? Se mantengan al día, no hay problemas en preguntar, y que nunca tomen decisiones sin consultarlo antes, porque eso sí puede tener consecuencias no solo a nivel, ¿verdad? De la empresa, pero a nivel económico. Son decisiones, ¿verdad?, que le pueden costar muchísimo dinero, tanto en penalidades y pagos a los empleados afectados como en defenderse, ¿verdad?, en litigios legales que pueden ser inclusive muy extensos, de años, ¿verdad?, en batallas legales innecesarias por no haberse orientado correctamente. Así que exhortamos a todos los patronos, particularmente que nos están mirando, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, se comuniquen a nuestras oficinas de Edge Legal. Nos pueden escribir también en la página de internet. Ahí están nuestros teléfonos, nos pueden escribir a través de Facebook o comunicarse a nuestros teléfonos y nosotros con mucho gusto les estaremos orientando de acuerdo a sus necesidades. Lereni Lim se acaba de conectar y nos pregunta, ¿qué cambios ocurrieron en la paga de horas extra? ¿Ya no son a tiempo doble en ningún momento? No, esto pues se mantuvo, ¿verdad? Se cambió y ahora la paga es a tiempo y medio, 1.5. Gracias, Lereni, por la pregunta. Para finalizar, licenciada, ¿de qué manera el equipo de Edge Legal puede ayudar a las empresas al momento de implementar los cambios de la reforma laboral? Sí, nosotros estamos prestos y estamos atentos, ¿verdad?, a todos estos cambios y queremos precisamente ayudar a las empresas a que puedan llevar a cabo estos cambios de la manera más sutil, de la manera más conveniente para sus empleados, precisamente dado que puede ser que tengan empleados en categorías distintas, pues no queremos que los empleados quizás se sientan en niveles distintos de prioridad, y lo que queremos es orientarlos y ayudarlos a aquellas empresas que necesitan orientación, no solo también en estos cambios recientes, sino que le damos orientación con respecto a las enmiendas en manuales de empleados, a preparación de manuales de empleados, a cómo contestar o cómo asistir en casos de reclamaciones en agencias administrativas, como puede ser el Departamento del Trabajo, el negociado de normas del salario, la unidad antidiscrimen. Así que estamos listos para ayudarlos en todas esas áreas que ustedes necesiten a nivel laboral y precisamente en el área de la prevención. Nosotros somos una oficina que nos enfocamos en que nuestros clientes le demos la orientación para prevenir el problema, para que el problema no surja, no tengamos que llegar
litigios extensos y costosos para nuestros clientes, sino que constantemente estamos prestos para de inmediato contestarles y poder ayudarlos y prevenir cualquier problema que pueda surgir en el futuro a nivel laboral y a nivel, ¿verdad?, de todos los temas que atendemos aquí en nuestra oficina. Miki Vélez se conecta y nos pregunta, si una persona también trabaja el domingo pero no completa las 40 horas, ¿se paga tiempo y medio? Tiene que exceder el periodo de las 40 horas semanales. Licenciada, con eso damos por terminado el tema, nuestro Facebook Live del día de hoy, con el tema de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado. Les invitamos a que estén al pendiente. El próximo Facebook Live que vamos a tener va a ser el día 3 de mayo sobre el tema de la ley de permisos, en este caso la ley de permisos ambientales, en cuyo caso gusten contactarla o gusten contactarnos acá en Edge Legal. ¿Cuál podría ser la información? Sí, nos puede contactar a través de la página de edgelegalstrategieспr.com, puede entrar a nuestra página y también puede comunicarse al 522-2000, que es nuestro teléfono. Y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en este Facebook Live y nos acompañaron. Gracias mil a todos.